amigos de Quebrando Cascarones? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar aquí con un invitado súper especial, como les había contado en la historia de Instagram. Es una persona que conocí este año, él se llama Josep y es una persona que tiene una información valiosísima, un ser humano espectacular y que a mí me ayudó muchísimo. Él nos visita recurrentemente aquí en el Ecuador, así que parte de esta entrevista, de este compartir, es que nos dé a conocer un poquito desde su mirada, desde su perspectiva, todo este viaje que se llama vida. Así que muchísimas gracias, José, por estar aquí, muchísimas gracias por acompañarnos en este Quebrando Cascarones. Quisiera que te presentes un poquito para que la gente te conozca y bueno, pues empezar con todo este hermoso tema que vamos a conversar el día de hoy. Muy bien, Juanjo, gracias a ustedes por la invitación, Quebrando Cascarones. Excelente poder participar y siempre compartir o aportar algo. Mi nombre es Josep Soler y es difícil a veces para mí incluso definirme o definir lo que hago. Una manera fácil para mí o precisa de definirme es que tengo una especie de don, el don de ver los hilos invisibles, es decir, cómo creamos la realidad, cómo se refleja también cómo vivimos, lo que ocurre se refleja en nuestro cuerpo, en nuestra vida. En lugar de prestar atención al evento, es como si hubiera una marioneta en el escenario. Estamos viendo una marioneta. Y eso es lo que sucede en tu vida y uno cree que eso es la realidad, ¿sí? Y yo lo que hago es poner atención a los hilos que manejan la marioneta. No pongo tanta atención en el fenómeno, en el suceso, en lo que ocurre en la situación. Sí, imagínate, me acabo de separar de mi pareja o resulta que me han despedido del trabajo. Muy bien, son situaciones, fenómenos. No pongo tanto atención ahí, sino en los hilos invisibles que mueven esa situación. La mano, ¿cuál es la mano? El propósito que mueve los hilos. Aquí sí, siempre en lo que ocurre hay unos hilos invisibles, que es el proceso creativo, y también hay una mano que los mueve, y ese es el propósito, el sentido por el cual suceden las cosas. Así que a eso es a lo que me dedico, aparte de, bueno, se me considera escritor, conferenciante internacional. Bueno, por mi gusto por la numerología, a veces me llaman el señor de los números, otros me llaman sanador del alma, otros me llaman Josep Sincro Soler por la facilidad también que tengo en ver las sincronías, lo que se llaman casualidades, pero al final no respondo a ninguno de esos títulos, ¿sí? Todo eso son vías para entregar un mensaje que está siendo útil a Sí, muchas personas. sí, Así que sí. de nuevo, Juanjo, gracias por el espacio. Sí, a ti gracias por hacerte espacio en tu apretada agenda y bueno, desde mi perspectiva yo podría decir que Josep es una alma que ha venido a iluminar el camino de muchas personas por medio de todo esto que hace y de hecho aquí yo tengo sus libros que son buenísimos, que me encantaron, todavía me falta acabar de leer un poquito el otro, Muy pero la bien. verdad es que es súper interesante cómo Josep tiene esta facilidad, este don de ver ese mensaje que está detrás de la situación, que es algo que de lo que vamos a empezar a conversar un poquito. Josep, en Sí, el taller perdón, que Juanjo. hicimos, dime. Sí, no solo precisar esto del don, porque no quiero que aparezca que si yo tengo un don, tú no lo vas a tener o las personas que Ujú. nos escuchan no lo van a tener. No, mi don es hacer tu don visible, ¿sí? Ayudarte a tú descubrir tu propio don, de ver esos hilos invisibles. Por lo tanto, ahí compartimos dones. Exactamente, sí, precisamente, Josep, quería empezar yo con esto por algo que conversamos acá en la ciudad de Cuenca, de cómo encontrar ese mensaje. Hicimos un taller con Josep acá sobre el transgeneracional que se llama, que le decíamos y Josep nos preguntaba alguna situación en la vida con la que tropiezas y tropiezas y tropiezas y por más que le pongas conciencia y por más que intentes hacerlo conscientemente, sigues tropezando. Y es ese mensaje el que Josep nos está ayudando a descubrir. Josep, explícanos un poquito de dónde viene ese mensaje y cómo es que se distorsiona. Bien, para entender bien, es decir, a las personas en general a veces les cuesta hacerse la idea de que cosas que han vivido nuestros antepasados tengan efecto en nuestra vida. Quiero decir, parece que lo que le pasó a mi madre o a mi padre o a mis abuelos, bueno, les pasó a ellos y no Ujú. tiene que ver conmigo. Sin embargo, mm, es sorprendente darse cuenta de que
muchos de nuestros comportamientos inconscientes, es decir, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo vivimos una situación, son un reflejo de la información del sistema familiar, a los ancestros, al linaje transgeneracional, le llamamos también sistema familiar. Entonces, cómo somos uno con nuestro sistema familiar y tanto nos atascamos como evolucionamos juntos. También quiere decir que tu evolución no depende de la evolución de tus otros miembros. Lo digo al revés, cuando tú evolucionas, evolucionas para ti y para todos. Ujú. Pero para poder entender un poco mejor cómo es que estamos vinculados o en resonancia con situaciones que han vivido distintos miembros, lo que podemos hacer para hacerlo más entendible es explicar, pues desde el momento de la concepción, empezamos a registrar todo lo que vivimos. Registramos todo lo que vemos, todo lo que olemos, todo lo que saboreamos, todo lo que tocamos, todo lo que sentimos. Todo eso estamos registrando en ese disco duro desde el mismo inicio hasta el momento presente. Así que estamos hablando de la información que está en el inconsciente, porque claro, yo no puedo ser consciente de toda esa cantidad de información. Y hay otro fenómeno, y es que la parte de mí que recuerda está realmente activa a partir de los 6, 7. Entonces ni siquiera tengo la capacidad de recordarlo. Sin embargo, esa información está en mi cuerpo. Así que en un primer nivel podemos decir que cómo reacciona ante una situación se relaciona con esos registros. También les puedo llamar aprendizajes, creencias, formas de ver la vida. Es decir, si yo en mi infancia viví una situación de escasez, quizás soy el cuarto hermano, hay dificultades económicas y cuando nazco, cuando se anuncia mi concepción, mis padres, mi padre, mi madre, alguno piensa que quizá no habrá suficiente para todos porque en ese momento puntual hay una dificultad económica, ese miedo al futuro o miedo a la escasez del que yo no soy consciente porque ni siquiera tengo la capacidad de pensar cuándo ocurre, sino que ocurre en una etapa de mi vida muy temprana, estoy diciendo que ese miedo, que esa sensación de escasez puede estar afectando, si no lo he integrado, va a estar afectando mi vida y mi relación con situaciones nuevas. Quiero decir que normalmente voy a tener miedo a la escasez, dificultades con generar abundancia en mi vida, todo por una percepción o por una creencia que se integró en mi vida. Fíjate que aún no hablé de transgeneracional, solo estoy poniendo un ejemplo de esa información que hemos registrado desde el mismo inicio. Exacto. Ahora, si le queremos dar entrada transnacional, se nos complica un poquito más. ¿Por qué? Porque resulta que ese disco duro no es tan blanco, está formateado. Es Ujú. decir, ese disco duro ya tiene una información. Y lo que estoy diciendo, estoy hablando de ciencia, ¿sí? No estamos hablando de especulaciones, sino Exacto. de la información genética. Ujú. En el momento de la concepción, se reúne la información genética del papá, del padre, con la información genética de la mamá. En el libro El lenguaje oral explico cómo el cuerpo humano se reúne en distintas dimensiones, desde la física, la energética, la emocional, la mental y la espiritual. Pues la información genética también está incluida en esas distintas dimensiones de distintos cuerpos. Ujú. Claro Y que sí. pues, Por dime, dime. acotar un poquito, Josep, desde la psiconeuroinmunología se llama memoria innata, ¿no? Que es lo que tú hablabas, ¿no? La reunión de células que forman nuestra personalidad o nuestra forma de comportarnos o esta forma de protegernos ante eventos aparentemente de supervivencia, ¿no? De que tienen este, Sí, este vínculo con, así con es. proteger la vida. Sí, la línea de las neurociencias, tú estás nombrando la psiconeuroinmunología, está la psiconeuroendocrinología, endocrinología. Ujú. Entonces, puestos a transmitir una información, es decir, si mis antepasados quisieran transmitir una información hacia adelante, ¿cuál sería una información clave? Porque, por ejemplo, yo puedo reconocer en mis rasgos físicos, en el color de mis ojos o Claro. mis facciones, yo puedo reconocer a mi papá, a mi mamá, a alguno de mis ancestros. Pero yo me pregunto, si la información más importante se relaciona con la sobrevivencia, ¿realmente afecta mi sobrevivencia el color de mis ojos? Exacto. ¿O,
o la altura, ¿qué más da? Digo, en términos de supervivencia, si soy un poco más alto o un Ujú. poco más bajo, ¿no? Entonces, es solo para que comprendamos que aunque somos conscientes, eso es una evidencia, que tenemos características físicas de nuestros papás, de nuestros antepasados, igual de evidente debe ser que tenemos otro tipo de información, que es la que se relaciona con la sobrevivencia. ¿Qué quiero decir? Que los eventos difíciles, los eventos intensos, las dificultades que han vivido los miembros del sistema familiar, nos las transmiten como una manera de encontrar una solución a una misma situación, mecanismos de reparación y de repetición, ¿sí? Exacto, y precisamente esa era la siguiente pregunta a la que a la que íbamos a llegar. Nos hablabas de estos mecanismos de reparación y de repetición, que es lo que yo les comentaba en un inicio, ¿no? Que te pasa algo y lo repites y por más conciencia que le pones lo vuelves a repetir y no sales de ese círculo hasta que llega un momento en el que alguien viene a reparar eso, pero no precisamente de la mejor forma, ¿no? Que es lo que hablábamos en el taller. Explícanos un poquito, Josep, ¿cuáles son estos mecanismos de reparación y por qué a veces no nos ¿Te viene funcionan? algún ejemplo? Te pregunto, ¿te viene algún ejemplo del taller? ¿Qué ejemplo se te quedó? Porque a veces yo puedo dar ejemplos, pero me gustan mucho más los ejemplos vivos, ¿no? Las cosas que suceden allí en el directo. Si te viene así intuitivamente alguno de los ejemplos. A ver, el ejemplo que más recuerdo es el de esta pareja que estaban casados, ¿no? Y él no se llevaba bien con su hija, con el hijo mayor de ella, de un segundo matrimonio, y era como que tenían conflicto siempre, chocaban mucho todo el tiempo. Y ella decía, tengo miedo de que algún rato se maten. Y por más que les decía y por más que ellos dos son personas trabajadas, seguían entrando en ese conflicto y ella seguía viendo esa realidad, ¿no? Ujú. No sé si te recuerdas de ese, que Sí, fue sí, algo sí, sí, como que sí, lo sí, me conversamos acuerdo. entre todos. Sí, 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 me acuerdo. Entonces, en ese ejemplo, toda su atención está puesta en la marioneta, en esta situación que está viviendo ahora, sin darse cuenta de que ella es portadora de una información, es decir, que eso que está viviendo ahí fuera se ha vivido antes, y es precisamente porque se ha vivido antes, porque es una repetición, que ella lo está viviendo de la misma manera. Fíjate que nombraste, tiene miedo de que se maten. Para que Ujú. tenga miedo de que se maten, tiene que haber sucedido algo importante, algo grave, algo gordo en el sistema Ex- familiar, para que ella tenga miedo de eso, que obviamente no va a ocurrir, pero ahí nos encontramos frente a una repetición. Entonces voy a decir algo que en general no nos gusta escuchar, y es que estamos sujetos a una repetición, a un destino, a una programación, estamos sujetos a la ley de las repeticiones Ujú. hasta que no lo hacemos consciente. Quiere decir que si hay un asunto pendiente en el sistema familiar, que esa es otra forma de decirlo, como el sistema familiar o el alma familiar camina hacia la luz, es decir, estamos evolucionando nosotros como individuos, estamos evolucionando como sistemas familiares, el sistema familiar camina hacia la luz y estamos evolucionando como la especie humana. Es decir, todos caminamos juntos hacia una evolución. ¿Y cómo se evoluciona? Una manera de evolucionar es sanar, iluminar, trascender, transformar, integrar los asuntos pendientes. ¿Y cómo eso se hace de una manera muy práctica? Muy bien, si hay un asunto pendiente en el sistema familiar, la manera de integrarlo, de sanarlo, es que algún miembro posterior, un descendiente, se encuentre con esa situación y entonces la pueda vivir de manera diferente. Y Quiero decir que estaríamos si, ya por entrando en la ejemplo, reparación. estaríamos entrando, sí, la repetición y la reparación. Te doy un ejemplo de ayer conversando con un buen amigo. Fíjate qué cosa más curiosa. Estamos hablando de un accidente de circulación que sucedió, donde murieron eh, la esposa de este amigo y donde sus hijos sobrevivieron. Fíjate la manera en que ocurre. La esposa está conduciendo, está manejando, y entonces van a caer por un barranco, por una loma, y entonces está la nani, la niñera, cuidando el niño, y ella lo agarra al niño y lo tira por la ventana. ¿Qué ocurre? Que
mi amigo, que es el esposo, Ujú. él quedó con un sentimiento terrible de culpabilidad porque eso había ocurrido, porque él se decía que él debería haber estado ahí. Es decir, él tuvo que hacer un viaje, no puedo acompañarles y entonces él se culpaba por haber hecho eso. Claro. Y en eso queda ahí en el inconsciente. Está claro, sabemos que las cosas suceden con un propósito y que él no tuvo la culpa de eso, sin embargo, la culpa queda ahí. Cuando hay una culpa que está en el sistema familiar, la situación tiende a repetirse para liberarse a uno de esa culpa. Muy bien, ¿cómo se ha repetido hace unos días? Muy bien, este hijo ha tenido un hijo. A la misma edad que sucede el accidente, el, el nieto de mi amigo, el hijo del hijo, está tomado de la mano de su abuelo, paseando por Barcelona, se le escurre de la mano y choca, golpea con un carro, con un coche que está en movimiento. El abuelo se tira encima del niño diciendo que nos maten a todos si nos tienen que matar. ¿Sí? Estamos en presencia de una repetición. La generación siguiente, a la misma edad, se está viviendo lo mismo. ¿Y qué es lo que se repite? No solo la situación, sino el sentimiento de culpabilidad. De nuevo, mi amigo queda con el sentimiento de culpa desde la inconsciencia que se le escurrió de la mano, que se le escapó. Muy bien. Si mi amigo, en su segunda oportunidad, se vuelve a quedar con el sentimiento de culpa, es decir, no hay una evolución, entonces lo más probable es que como el sentimiento de culpa es un asunto pendiente, vuelva a producirse una situación en el futuro o otra repetición donde haya otra vez un sentimiento de culpa. Por tanto, cuando se produce una repetición es una oportunidad de liberar el asunto pendiente y así se evoluciona. Fíjate que estoy hablando de repetición y de evolución, es decir, cuando mi amigo se libera de su sentimiento de culpa, ahí hay una evolución en el sistema familiar porque todos se liberan de esa culpa. Ujú. ¿Qué sería una reparación? Una reparación, por ejemplo, un intento de reparación sería que el sistema genera un miedo a conducir, a manejar, y ninguno de los descendientes manejan. Ujú. O algunos de los descendientes viven en una ciudad donde hay carros. ¿Sí? Entonces, eso sería un intento de reparación de lo que ocurrió. Tengo clarísimo lo que nos habías contado, que a veces la reparación no es la mejor que podamos hacer, ¿no? Y me viene un poco a la mente también lo que nos hablaba, no, lo que nos hablabas de libre albedrío, que cuando dijiste eso fue así como que un choque para todos, porque en realidad usamos las herramientas que tenemos de estos aprendizajes, ¿no? Entonces, entrando un poco en el tema del libre albedrío y la reparación, ¿cómo nos puedes explicar un poquito por ahí ese baile? Bueno, al personaje o al ego le gusta pensar, le gusta creer que tiene libre albedrío. Es decir, que tiene libertad para elegir. Y claro, cuando digo que estamos sujetos a un destino, a una programación o una repetición hasta que la hacemos consciente, entonces no queda tan claro. Ujú. Estamos, es decir, que podemos acceder a ese libre albedrío. Es decir, mientras la información está pendiente, estoy sujeto a la repetición y solo puedo tener un libre albedrío eh, cuando me libero de la situación. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo una información o un programa de escasez, como si llevara unos lentes o unas gafas, entonces mientras yo sigo llevando los lentes de escasez, entonces no tengo más remedio, no tengo alternativa de seguir encontrándome con situaciones de escasez. Es decir, em, supongamos que yo tengo que elegir entre dos trabajos. Uno que me ofrecen $400 por una jornada de, no sé, de 11 horas y uno que me ofrecen 450 por 15 horas. Y llamo a esa elección libre albedrío.
Es decir, Sí, la mayoría claro, sí. el- entonces, lo que no me estoy dando cuenta es que dentro del mundo de las infinitas posibilidades, yo solo estoy viendo esas dos o solo estoy manifestando esas dos posibilidades. Pero es que de las infinitas posibilidades, solo tengo la capacidad de ver una, dos, y entonces elegir entre dos posibilidades, entre infinitas posibilidades, le voy a llamar a eso libre albedrío. Y encima resulta que hay estudios que nos muestran que el inconsciente ya eligió por ti. Antes. Cuando digo por ti, ¿qué quiero decir? Que tu inconsciente ya tomó la decisión antes que tu parte consciente diga voy a hacer esto. No, la parte consciente ya llega tarde sin darse cuenta de que eligió con anterioridad. ¿Y qué eligió? Pues siempre la mejor de las alternativas posibles. Pero la clave no está en las alternativas, sino en las alternativas que tengo la capacidad de ver. Te doy otro ejemplo. Aquí en esta mesa en la que estamos, hace muchos años venía otro amigo. Yo me acuerdo de un amigo que estaba buscando trabajo y estaba queriendo pues ingresar aquí en España. Hay algo que se le llaman los 1000 euristas, ¿no? Una generación o un grupo de personas que están ganando 1000 euros, ¿sí? 1000 euros, que es un salario, vamos a decir, relativamente bajo. ¿Sí? No llega a medio, sino bajo. ¿Sí? Es decir, una, tener acceso a una vivienda, a un alquiler, a unos pagos, pero como lo justo, lo mínimo. ¿Sí? Hay una diferencia a nivel de vida entre los países de Latinoamérica y Europa. Entonces, ese salario mínimo que puede ser en Ecuador o en Centroamérica, $500, aquí pues está en los 800, 900 Ujú. dólares. Muy bien, entonces yo le decía a mi amigo, ¿qué pasaría si te enfocas en ingresar 5.000 euros al mes? Entonces, ¿qué pasa eso? Que a uno le explota la cabeza. ¿Por qué? Porque el tipo de trabajos a los que accedería pensando en ingresar $800 los tiene que descartar todos y tiene que pensar en otro tipo de cosas donde ingresaría $5.000. ¿Y Claro. qué es lo que hace que uno se enfoque en esos trabajos o en otro tipo de trabajo, en otro tipo de ingresos? Eso es nuestra programación o nuestro destino, la información inconsciente del que somos portadores. Ujú. Te doy otro ejemplo más, ¿sí? Si resulta que todos mis antepasados han trabajado para un tercero, han sido asalariados. Se entiende ese concepto Sí, en Ecuador, ¿no? Que sí, sí, trabajan sí. Bajo dependencia se para le dice. un asalariado, se dice aquí en España, bajo dependencia. Entonces, a mí no se me va a ocurrir nunca, si todos mis antepasados han trabajado siendo dependientes, no se me va a ocurrir nunca ser emprendedor, Claro, tener mi propio negocio. Y sin embargo, si todos mis antepasados lo que han hecho ha sido trabajar por su cuenta, han tenido una tienda, un comercio, han tenido una emprendeduría, ¿sí? Entonces lo más fácil es que yo lo que haga es igual que han hecho el resto. ¿Por qué? Porque han emprendido y les ha ido bien. Y los otros, el otro sistema ha trabajado de manera dependiente y le ha ido bien. Y cuando digo le ha ido bien, no necesariamente le ha ido bien o muy bien, es que ha sobrevivido. Entonces, exacto. estoy dando ejemplos de cómo nos afecta la información que está en nuestro sistema familiar. Sí, 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 y queda clarísimo, creo, cómo dentro de lo que tú dices, ¿no? Dentro de este marco de infinitas posibilidades, siempre nos reducimos a una, dos, que son las que tenemos de conceptos aprendidos, ¿no? Ahora, Josep, yo te quiero poner un ejemplo que se me vino a la mente ahora. Qué sé yo, pongamos de ejemplo una pareja que se están separando, que se están divorciando, porque ella vio en su esposo unos patrones muy similares a los que tenía su papá, que era una persona que no estaba, que era una persona que maltrataba de pronto y se separan, que vendría a ser una reparación, ¿no? Porque Una si yo no quiero vivir, reparación. no quiero vivir esto y me separo. Y dentro de la evolución estaría la, la, la emoción tal vez o el sentimiento con el que me voy, porque si me voy con rabia con este hombre, tampoco es algo muy bueno, ¿no? Pero si es que de pronto encuentro ese amor propio y digo, no merezco esto, ¿estaría evolucionando o estoy equivocado? Bueno, tenemos
cualquier situación, depende del zoom o de la amplitud con la que la miremos, vamos a encontrar más información otra. Tú partes de un ejemplo que está muy bien, que Ujú, es que la señora, la mujer que se separa, ha reconocido unos patrones que tenía su papá. Eso no es lo normal. ujú, Quiero decir que lo normal es que yo me separo porque no aguanto a mi esposo o a mi claro. esposa sin darme cuenta que lo que estoy haciendo es una repetición. Ujú, Entonces ya estamos hablando de cierto nivel de conciencia cuando por lo menos me doy cuenta de que lo que estoy viviendo con mi esposo, que parecía el hombre ideal, resulta que luego descubro que se comporta igual que mi papá. Es un nivel de conciencia que normalmente no está a simple vista, no está en lo visible. Ahí empezamos a ver lo no visible, ¿sí? ujú, Entonces, muy bien, vamos a ver un poco más, vamos a ampliar el ejemplo. Si su mamá no se pudo separar, y eso lo vivió también la abuela o la bisabuela, la línea femenina, tener que aguantar, vamos a llamar aguantar a determinados comportamientos del hombre, ujú. que ella se separe, eso es una reparación. ¿Por qué? Porque ninguna de las anteriores se pudo separar. Exacto. No necesariamente estamos frente a una evolución, ¿sí? Ahora, también es muy interesante cómo es que, es decir, cuando estamos ampliando ese zoom, cómo es que yo voy y elijo desde mi inconsciencia, no desde mi conciencia. Ese mismo, ¿no? Desde mi inconsciencia voy y elijo el mismo tipo de hombre que han elegido Ujú, las otras, ¿sí? O el mismo tipo de hombre que han elegido algunos miembros de mi sistema familiar. ¿Cómo es que hay esa atracción? Porque claro. no se trata de si me separo como reparación o no, sino de comprender el proceso creativo, comprenderlo desde el inicio. Ujú, Así que para que yo elija el mismo tipo de hombre que eligió otro miembro del sistema familiar, el mismo tipo de pareja que eligió otro miembro, eso significa que hay un asunto pendiente. Porque si no estuviera pendiente, yo estaría libre de eso y ya no tendría que repetir. Si elijo el mismo tipo de hombre, estoy repitiendo. Y si estoy repitiendo es porque hay un asunto pendiente. Entonces, ¿cómo evolucionamos ahí? ¿Cómo evolucionamos? Entonces tú dices, bueno, si resulta que esta persona dice, no me merezco eso. Bien, esto puede ser una evolución, pero para librarme realmente del patrón del sistema, debo hacer un viaje, de alguna manera debo hacer un viaje para liberar la información del sistema familiar. ujú. Es decir, por una parte yo puedo decir, no me lo merezco, y otra parte de la misma moneda, estamos hablando de un lado y del otro, otra parte de la misma moneda es darme cuenta que elegí el hombre perfecto, que tanto yo como mi antepasado eligieron la pareja perfecta. Eligieron la pareja perfecta para una evolución. Quiero decir que esto lo añado yo, lo que podía estar detrás de ese no me lo merezco, podía ser que las mujeres o los hombres de ese sistema estuvieran viviendo una falta de valor personal. Ujú, Y si yo no me siento suficientemente valioso, entonces parece que me merezco que me maltraten. Vamos a montarlo así. Entonces es como yo no valgo mucho, tengo que conformarme con alguien que que no vale mucho y que encima exacto. me trate mal, porque bueno, como yo tampoco valgo mucho, entonces eso es un nivel, estamos en un nivel aún más profundo de esa Ujú, situación. Cuando yo me doy cuenta que ese es el hombre o la mujer perfecta, para que yo revele, ilumine, me dé cuenta de esa información invisible y recupere mi valor, entonces cuando recupero mi valor, ya no es que ya no me merezco este hombre. Fíjate lo que ocurre, o esta mujer, ¿eh? No, es que ya dejo de atraerla. Y ahí estamos claro. hablando de magia, ¿eh? Esa es la belleza de hacer visible lo no visible y de la evolución. Yo ya no puedo tener una pareja que me maltrate porque no me la voy a encontrar. Exacto. No va a estar dentro de mi campo de posibilidades, porque yo estoy vibrando a otro nivel.
Es decir, si yo vibro con falta de valor, voy a atraer unas determinadas personas. Cuando yo vibro con valor, entonces voy a atraer otras Te juntas personas. a otras Con lo personas. cual esa situación no se repite y ya ni siquiera tengo que elegir o decidir si me separo o no me separo. Lo cual otra vez nos lleva a dar otra vuelta más de tuerca para comprender que el movimiento no es hacia afuera. Es decir, yo puedo tomar la decisión de separarme como una reparación, pero ¿qué ocurre si yo lo que hago es liberarme de mi falta de valor? Entonces ni siquiera tengo que separarme. ¿Por qué? Porque una de dos. Si yo ya recuperé mi valor, una de dos. O mi pareja me trata o nos tratamos o nos relacionamos de otra manera, es decir, yo me pongo aquí, mi pareja se coloca aquí y nos relacionamos de otra manera, o simplemente la pareja desaparece. Ni siquiera yo tengo que tomar la decisión de separarme, ¿sí? Exacto. Entonces estamos hablando dentro de las infinitas posibilidades y cosas que pueden ocurrir desde una evolución que nos libera tanto de la repetición como de la reparación. Qué lindo cómo lo explicas, Josep, realmente es muy, muy lindo y pues yo fascinado seguiría conversando de esto como para cerrar y hablar un poquito ya de la parte de los talleres y de cómo es lo que manejas acá. Bueno, estoy yendo a Ecuador una vez o dos veces al año, entonces sería estupendo que podríamos encontrarnos en un retiro en las playas de Manabí, que voy a hacer en agosto, y también que nos encontráramos de nuevo en Cuenca, porque también tenemos el plan de hacer algún retiro de fin de semana o cursos de fin de semana en Cuenca, ¿no? Por cierto, no lo he dicho, pero me encanta Cuenca, es uno de los lugares para mí más conscientes en Ecuador, entonces para mí siempre es un disfrute estar en Cuenca. Y también pues pueden encontrar fácilmente, Josep Soler me encuentran fácilmente en la mayoría de redes sociales. Para mí siempre es un gusto compartir. Sí, y amigos, muchísimas gracias por estar aquí. Josep, muchas gracias por hacernos espacio, por haberte dado el tiempo para charlar de esto con nosotros. Y pues no, pendientes de ti, pendientes de que vengas y de poder seguir compartiendo espacios contigo. Muy bien, y para mí también es un gusto que ustedes que han asistido a mis cursos, a mis retiros, a mis talleres, puedan compartir también esa información que le llegue a más personas. Así vamos evolucionando juntos como especie humana. Ese es el propósito. Así que gracias, Juanjo, por tu invitación y aquí estamos para lo que sea necesario.